este día conmovidos y vamos a dar inicio con este acto simbólico. Hoy encendemos la luz de nuestros corazones, el fuego que simboliza la esperanza en medio de la oscuridad que nos embarga. Con esta luz queremos iluminar la ruta de la solidaridad y respeto por los derechos humanos en Honduras. Buenos días, compañeros y audiencia de Radio Progreso. Nos encontramos ya aquí en la sede del Comité por la Libre Expresión, donde la mesa de organizaciones defensoras de derechos humanos han convocado a la conferencia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos ante las agresiones a los derechos políticos de la población hondureña en el marco de la protesta social. Escuchamos lo que nos van a decir las organizaciones miembros de esta mesa. Todos los representantes de esta mesa de derechos humanos portan una vela en sus manos, y esto justamente por las personas que ayer resultaron víctimas de la represión de los órganos represores del Estado en los distintos puntos del país. Se da inicio a la conferencia de prensa en este momento. Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros, haciendo de esta parte de esta lucha en contra de la dictadura que se está imponiendo en nuestro país, la Constitución de la República. República de Honduras, título 1 del Estado, capítulo 1 de la Organización del Estado. Artículo 3. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Y como derecho fundamental garantizado en la Constitución de la República, tenemos el artículo 78 que se garantiza las libertades de asociación, de reunión, siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. De la inviolabilidad de la Constitución. Artículo 375. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogado o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distinto del que ella misma dispone. En estos casos, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de la Constitución, y a las autoridades constituidas conforme a ella. El Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o parte de los bienes de estas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación de la soberanía popular o de la usurpación de los poderes públicos, para resarcir a la República de los perjuicios que se hayan causado. Muchas gracias. Gracias por venir. Comunicado de prensa. Honduras sufre graves retrocesos a la democracia. Estado de sitio ilegal abrió facultades a las fuerzas públicas para violentar derechos humanos.
Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Honduras en el contexto de las recientes protestas realizadas en 17 de los 18 departamentos del país. El estado de sitio declarado por el gobierno es ilegal. Se constituye como un medio destinado a reprimir el disenso político, imponer el fraude electoral e infundir el terror a la población a fin de frenar las manifestaciones. Honduras vive hoy graves retrocesos democráticos y violaciones a derechos humanos por la manipulación de los resultados electorales del 26 de noviembre. La crisis política generada por el Estado ha desembocado en una oleada de protestas a nivel nacional, exigiendo que se respete la voluntad popular, ratificando el rechazo a la imposición de una reelección del señor Juan Orlando Hernández, que violenta la Constitución de la República de Honduras. El uso excesivo de la fuerza ha pasado a ser un terrorismo de Estado, a través de las diferentes fuerzas represivas, especialmente la Policía Militar del Orden Público, la Policía Tigre, el Ejército y la Policía Civil, en contra de manifestaciones pacíficas, dando como resultado la detención arbitraria de manifestantes y opositores políticos. Señalamos la existencia de patrones de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Mesa Nacional de Derechos Humanos muestra su preocupación por el asesinato de 2 personas y al menos 2 decenas de heridos de bala solo en Tegucigalpa. Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a la protesta se aplican a expensas de los derechos y las libertades de hondureños y hondureñas. Las organizaciones que integran la Mesa Nacional de Derechos Humanos, además, documentan los ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación realizados por fuerzas de seguridad que se proponen impedir la cobertura informática de las manifestaciones, las amenazas de cierre de medios, el aumento del clima de intimidación. La situación de los derechos es cada vez más crítica desde el comienzo de las protestas, en la que se observan niveles cada vez más altos de represión de la oposición política por parte de las fuerzas de seguridad nacional y un aumento de la estigmatización de las personas percibidas como opositoras del gobierno. Por lo que instamos a las autoridades hondureñas de abstenerse de catalogar a los manifestantes y las manifestantes y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación como enemigos y terroristas. Palabras que no ayudan a atenuar el contexto de violencia y polarización y que más bien quizá contribuyan a agravarlo. La información recopilada por la Mesa de Derechos Humanos y otra información pública disponible indica que las tanquetas antimotines utilizados por la Policía Militar del Orden Público lanzaron con regularidad centenares de bombas lacrimógenas a las protestas del 30 de noviembre y del 1 de diciembre, incluso directamente al cuerpo de las personas, contraviniendo todos los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. Esta situación se ha visto empeorada por la decisión del Poder Ejecutivo de usurpar los poderes del Tribunal Supremo Electoral. Retrasando dolosamente la transmisión de resultados. A pesar de las informaciones parciales publicadas por el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Juan Orlando Hernández se declaró presidente electo inmediatamente, al tiempo que miembros de su partido realizaban llamamientos a sus seguidores para salir a las calles y defender el resultado todavía desconocido, provocando violencia con la oposición. La Mesa Nacional de Derechos Humanos recuerda que la candidatura del presidente Juan Orlando Hernández es ilegal e inconstitucional, dado que un recurso interpuesto por el expresidente nacionalista, hoy preso en Estados Unidos o con un juicio, Rafael Leonardo Callejas, únicamente abrió la posibilidad de hablar sobre la reelección y no de inscribirse. La acción sumamente cuestionable de este tribunal
a pesar de la prohibición explícita para la reelección como garantía máxima del principio democrático, entra en plena contradicción con la Constitución de la República. Expresamos nuestra más seria preocupación por la complicidad del Tribunal Supremo Electoral al incumplir con las exigencias que permitan garantizar la máxima transparencia en el proceso, y les exhortamos a establecer un recuento público de todas las actas. Hemos recibido denuncias de la infiltración para desprestigiar la protesta social, que ha causado el saqueo de comercios en diferentes partes del país. Y recuerden que en la anterior también conferencia de prensa con ustedes de la Mesa Nacional habíamos advertido este asunto. Lamentamos las omisiones de la Policía Nacional sobre su responsabilidad para garantizar la seguridad ciudadana. Exigimos al Estado hondureño y en particular a las fuerzas de seguridad y de defensa pública que se respete el derecho a la protesta pacífica, recordando la obligación de servir y proteger a la población hondureña. Exigimos al Mecanismo Nacional de Protección de Periodistas, comunicadores sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia iniciar una investigación independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos. Aquí deberían incorporarse también a las fuerzas de seguridad privada. Esto comprende la garantía que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público durante el periodo se prosigan de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad. La Mesa Nacional de Derechos Humanos seguirá vigilante y en comunicación con sus organizaciones miembros y socios en Honduras y en el mundo para las actividades de denuncia que correspondan. Instamos a la cooperación internacional, a las representaciones diplomáticas, a los gobiernos amigos, a estar alerta sobre las violaciones de derechos humanos y exigir al gobierno el cumplimiento con los pactos, tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado de Honduras. A la población hondureña llamamos a mantenerse vigilantes y denunciar las violaciones a los derechos humanos en cualquier lugar del país y en cualquier lugar que se encuentre. En medio de la continua crisis económica y social del país y el aumento de las tensiones políticas, existe un riesgo elevado de que la situación de Honduras se deteriore aún más, por lo que nos declaramos en alerta permanente y anunciamos que realizaremos las denuncias internacionales que corresponden, que ya hemos empezado con muchas de ellas, y las publicaciones de los informes que correspondan en los próximos días y desde el mismo día de hoy. A la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hacemos un llamado urgente para que se pronuncien y exijan al Estado de Honduras al cumplimiento y respeto de los derechos humanos en Honduras. Finalmente, advertimos la concreción de la instauración de un régimen dictatorial que desconoce la voluntad popular y se está imponiendo mediante la fuerza. Gracias. Muchas gracias a los colegas de las diferentes organizaciones que integran la Mesa Nacional de Derechos Humanos. Vamos a abrir el espacio para preguntas que tenga la prensa. Por favor, si me levantan la mano para identificarlos. Andrés Molina. No, yo quisiera colaborar acá, los compañeros que quieran colocarse acá.